Hola, sean todos bendecidos en esta hora. Llegamos a nuestra clase número 4 de las fiestas del Eterno. Y hoy vamos a hablar de Yom Teruah, de la fiesta de las trompetas, de la fiesta de los shofares. Usted puede encontrarla con alguno de estos nombres. Y es una fiesta que debemos tenerle muchísimo cuidado, mucha atención debemos poner a esta clase, mis amados, porque es una fiesta muy importante para el pueblo del Eterno, muy importante, definitiva para aquellos que creemos en el Mesías. Entonces vamos a colocar este tiempo en las manos de nuestro Abacados, que sea Él, mis queridos hermanos, dándonos la revelación, el discernimiento, el entendimiento, y que sea palabra que sale de su trono. Padre, enséñanos en esta hora, mi amado. Te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu santo nombre. Bendigo, Padre, el día en que tú, Padre de gloria, abriste mis ojos a esta verdad. Bendigo, Padre, el sacrificio en el madero de nuestro amado Yeshua. La palabra se hizo carne y decidió venir a mostrarnos, a enseñarnos, decidió venir Él mismo a mostrarnos cuál era el camino por el cual debíamos caminar. Gracias, Padre, porque tu sangre abrió entrada, abrió acceso a todo este conocimiento, a toda esta sabiduría. Tu sangre abrió el camino y ese camino nunca se cerrará, Padre de gloria. Cuando yo he creído y cuando yo entiendo que debo tener mis ojos puestos en ti, que tú eres el autor y consumador de la fe, yo entiendo, Padre, que debo ir en pos de tu palabra, que debo seguir tu enseñanza, que debo buscar en tu palabra la revelación exacta, Padre de gloria. Gracias te doy en este día por cada persona que se escucha, por aquellos que van a ver esta clase en diferido. Te pido que sea usted, Padre de gloria, con cada uno de nosotros. Padre, ayuda a cada persona a entender cuál es el propósito por el cual estamos en este mundo. Que no se pierda la identidad de hijos tuyos, que no perdamos la identidad, Dios mío, porque el día que nosotros perdemos la identidad, se nos olvida buscar tu palabra, se nos olvida estudiar. Y yo creo, Padre de gloria, que tu retorno, mi Rey, está próximo. Que no nos coja este día como ladrón en la noche. Que no tengamos que salir huyendo avergonzados, Padre, porque no prestamos atención a lo que verdaderamente es fiel, único y verdadero, que es tu palabra, mi Rey. En el nombre de Yeshua HaMashiach te pido que nos abras el entendimiento y nos ayudes en esta hora, mi Rey. Shalom a todos los que se están conectando, sean bendecidos en esta hora. Bueno, hemos venido hablando de las fiestas del Eterno, ¿verdad? Y lo primero que tenemos claro es que no son fiestas judías, no son fiestas de hombre, son fiestas que el Padre determinó en su palabra y que nosotros las debemos cumplir. Estas tres fiestas que se aproximan son muy importantes, pero yo he querido darles toda la enseñanza de las fiestas para que podamos entenderla de una manera tan clara que podamos nosotros disfrutar de ellas. Las fiestas son sombras de las buenas cosas que están por venir. Yo se los he dicho, y para entender esta fiesta, nosotros nos debemos remontar al Sinaí, al día en que el Padre entregó la Torá. Este día, mis amados, nosotros nunca lo debemos olvidar, porque es una buena sombra de cosas que están por venir. Esta fiesta es la final trompeta, ¿verdad?, de el día en que va a venir nuestro Maestro. Él dijo, el día y la hora nadie la sabe, solo sabemos que un día va a sonar la última trompeta y allí va a venir. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para ese día y preparándonos como dice su palabra. Hay fiestas muy bonitas que nosotros veníamos celebrando, pero no eran fiestas del Padre. Así que nosotros lo que hicimos fue celebrar fiestas que aunque no tenían un sentido malo, que aunque no eran malas, realmente no eran fiestas establecidas por nuestro Abacados. Y entonces organizábamos todo y comprábamos una cena muy bonita para Navidad, para Año Nuevo, para Halloween, para el Día del Amor y la Amistad.
y muchas cosas más, ¿verdad? Pero cuando nos hablan de las fiestas del Padre, a nosotros nos parece que fuera que nos estuvieran imponiendo una carga muy pesada, y cuando eso pasa es porque no tenemos el conocimiento pleno de lo que son las fiestas. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Padre y asumimos la identidad que verdaderamente debemos tener como hijos de Él, entonces sabemos que las fiestas son para gozarnos. Y si hay un capítulo en la Biblia que nos habla claramente de las fiestas, es Levítico 23, Vayikrat o Vaikarat 23. Entonces hoy vamos a hablar de Yom Teruah, del Día de las Trompetas, de la fiesta de las trompetas, y para eso vamos a ir al libro de Levíticos en el capítulo 23, desde el versículo 23, y dice así: continuó Yahweh hablando a Moisés y le dijo: habla y di a los hijos de Israel, en el mes séptimo, el primer día del mes séptimo será día de reposo y memorial del sonar de las trompetas. Les será convocación santa. No harán ningún trabajo de servidumbre, sino que presentarán a Yahweh ofrenda en sacrificio. Entonces, aquí estamos hablando del día del Yom Teruah. Hay otra versión que yo tengo, que es una versión tomada del original, que dice así: y habló Yahweh a Moshe diciendo: dile a los hijos de Israel, en el mes 7, en el primer día del mes, será para ustedes un día de descanso memorial, de aclamación, convocación, apartada día de descanso memorial, de aclamación, convocación apartada, Shabbatón Teruah, día santo. Todo trabajo de servicio no harás, y ofrendarán ofrenda hecha por fuego para Yahweh. ¿Y qué quiere decir esto, mi amada? Es un día especial, caiga lunes, martes, miércoles, jueves, es como un día de reposo, es un Shabbat. Esta fiesta, mis amados, es muy importante para el pueblo del Eterno. ¿Por qué? Porque es un ensayo sagrado. Cuando nuestros padres salieron de Egipto y se encontraban acampando alrededor del Sinaí, al subir Moshe al monte para encontrarse con nuestro Padre, sucedieron muchas cosas. Cuando alguien les diga: no, esas fiestas son solo de Israel, son solo para los judíos, ¿usted por qué las celebra? Porque yo soy Israel. Yo no las celebro. Tú bien lo has dicho, no eres Israel. Eso es solamente para los hijos de Israel, ¿verdad? Entonces, nuestros padres estuvieron allí. Cuando usted es una persona entendida y sabe que su identidad viene de allí, usted entiende que sus antepasados estuvieron acampando alrededor del Sinaí. Entonces, al suceder esto, se hace lo que ya les he enseñado, que se conoce como Ketubá, el acuerdo de novios, el acuerdo de bodas que nuestro Abba Padre le entrega al pueblo. Inicialmente lo dijo él, después se lo entregó a través de Moshe, ¿verdad? ¿Y en qué consistía? Papá le dijo a Moisés: dile al pueblo que si guardan mis mandamientos, los haré un sacerdocio santo. Serán mis sacerdotes ante todo el mundo. Yo haré de ellos una nación aparte, santa, apartada de los demás pueblos de la tierra, si guardaran ¿qué? Mis mandamientos. Y Moisés bajó y le dijo al pueblo lo que le dijo el Padre. Yo les estoy parafraseando todo, pero usted puede ir a la Escritura y leerlo. Entonces, cuando Moisés baja, el pueblo no sabían cuáles eran esos mandamientos. El Eterno no dijo cuáles eran esos mandamientos. Él dijo: simplemente diles que si guardan mis mandamientos, yo haré de ellos un sacerdocio santo. El Eterno en ese momento no les había dicho nada. El pueblo debía decidir si aceptaban o no. Esta es la esencia del señorío, mis amados. Estar dispuestos a obedecer a nuestro Padre sin aún saber qué es lo que Él quiere que usted y yo obedezcamos. Cuando nosotros le decimos a alguien que esa persona es Señor, es porque nosotros estamos debajo y obedeceremos lo que ese Señor dice, sea lo que sea, ¿verdad? Después que no sea malo. Y nosotros sabemos muy bien que nuestros jefes son señores para nosotros y que ellos no nos van a poner a hacer cosas malas. Algunos no, porque ya hoy todo está corrompido. Así es el señorío de nuestro Padre. Él dice: ¿están dispuestos a hacer lo que yo digo? ¿Sí o no?
y yo haré de ustedes una nación grande. Ellos sabían que este Señor, con su poder y su mandato, los había liberado de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y no había otro Señor más poderoso que Él. Por tanto, ellos sabían que todo lo que dijera ese Señor, ese Padre, ese Dios único y verdadero, era bueno. Destruyó a los carros del faraón en el fondo del mar, pasaron por seco, y entonces con ellos sabían y tenían claro que Dios era su libertador y que era un Dios bueno. Cuando tú y yo entendemos, mi amada, que estábamos en el fondo del pozo cenagoso y que Él nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, sabemos que Él es un Dios bueno. ¿Será que ese Dios bueno nos va a mandar a hacer cosas malas o cosas negativas? Él es nuestro libertador. La cuestión es lo que hacía su Señor y lo que quería. ¿Le van a obedecer? ¿Están dispuestos a guardar sus mandamientos aunque no sepan cuáles son? Entonces el pueblo dijo, sí, guardaremos los mandamientos y todo lo que diga nuestro Señor. Entonces Moisés volvió a subir al monte y le dijo a papá, el pueblo está de acuerdo. De manera que Dios le habló a Moisés diciendo, voy a hacer algo delante de todo Israel. Voy a manifestar mi poder, de tal modo que a partir de este monte todo Israel sepa que tú eres mi enviado y que yo hablo a través de ti al pueblo. Entonces papá en ese momento manda al pueblo ¿a qué? A santificarse. Y le dice, Moisés, dile que durante 2 días se santifiquen y al tercer día deberán estar listos. Y cuando suenen las trompetas, el pueblo se reunirá ante mí. ¿Cuándo? Al tercer día. Moisés volvió a descender y le dice al pueblo, prepárense, santifíquense, durante 2 días hagan misbet, laven las vestiduras, blanquéenlas, sáquenlas al sol, ténganlas listas, prepárense durante esos 2 días. Escuchen bien esta clase, mis amados. Y así el pueblo lo hizo. Y dice la palabra que al tercer día, en una hora en que ellos no esperaban, sonaron las trompetas. ¿En dónde? En el Sinaí. Y dice que sonaron con tanta fuerza que el pueblo que estaba a 1 milla de distancia comenzó a temblar. Eran tan fuertes, mis amados, el sonido que los hacía temblar, tanto que suspendieron todo lo que hacían. Dejaron todo lo que estaban haciendo. Empezaron a lavarse, a ponerse sus vestiduras blancas, y cuando lo hicieron, Moisés apareció ante ellos y las trompetas sonaron aún con mucha más fuerza. Imagínense lo fuerte que era. Moisés les dijo, síganme. Y los millones de israelitas lo siguieron a la montaña, al pie del Sinaí. Cada paso iban temblando porque las trompetas el sonido era muy fuerte. Sería así difícil, ¿verdad? ¿A causa de qué? De las trompetas. Y dice la palabra que en el monte había una columna de fuego, como un horno de fuego. Era una experiencia tan maravillosa, mis amadas. Y de repente, ¡bum!, las trompetas dejaron de sonar. Y dicen que Dios mismo, dice la Escritura, llamó a Moisés, Moisés, sube delante de mí. Y Moisés subió hacia el fuego, delante de todo el pueblo. Y Moisés fue llamado, ¿por quién? Por el propio Dios, delante de todo el mundo. Y Dios mandó a que se acercase más el pueblo, y los 70 ancianos y el resto se colocaron literalmente sobre el suelo azul de zafiro, ¿verdad? Ante el trono de Dios, porque en ese momento el Sinaí se convirtió en el trono de Abba. Y fue ahí donde se dio la primera congregación, la primera cajal del pueblo de Dios. De la palabra cajal es que viene la palabra congregación, quejilá, no eclesia, quejilá. ¿Dónde se estableció la primera cajal? En el Sinaí. Entonces Moisés acercó al pueblo un poquito más. Obviamente ellos atemorizados, sorprendidos, delante de un Dios santo, justo, y detenidos ahí,
impactados por la grandeza de Dios, por la gloria de nuestro Abacados, el mismo Abba dictaba desde la montaña sus 10 mandamientos, las 10 palabras, lo que usted conoce como los 10 mandamientos. Al comienzo, los 10 mandamientos no fueron dados en piedra. Dios los dictó y el pueblo abajo estaba escuchando de boca del mismo Padre todo lo que usted lee en Éxodo 20, los mandatos. Entonces ellos escuchaban todo y estaban de acuerdo, de común acuerdo. Ellos le dijeron a Moisés: no permitas que Dios nos vuelva a hablar jamás. Tememos que si Él nos vuelve a hablar, nosotros vamos a morir, porque la gloria de Él es tan tremenda. Y tememos que eso suceda. Era algo que los hacía temblar. Cuando ellos hablaban cara a cara con el Padre, dicen que se escuchaban unos sonidos tan tremendos desde el Sinaí que ellos dijeron: mejor habla tú con Él, y lo que Él te diga, tú nos lo dices a nosotros y nosotros obedeceremos. Lo prometemos, porque tenemos miedo de morir delante de un Dios tan grande. Entonces desde ese día Dios le hablaba a Moisés cara a cara, como se le habla a un amigo, como tú debes buscar que Él te habla a ti cada mañana, cada tarde, en cada momento de tu vida. Desde entonces lo que Moisés les decía a ellos lo obedecían. Pero Dios le dijo a Israel que nunca más se olvidaran de ese día. No olvides nunca este día, de modo que el primer día del mes séptimo tendrán una conmemoración al son de las trompetas. Será Yom Terúa, día de trompetas. Y recordarán este día mientras vivan, y será que estatuto perpetuo por todas las generaciones. Las fiestas de nuestro Abacados son por siempre y para siempre. Yeshua no las abolió, y eso lo vamos a aprender hoy. Entonces, a pesar de que esto pasó originalmente en la época de Shavuot, es decir, en Pentecostés, en la primavera, la pregunta suya es: ¿por qué había también que recordarlo el primer día del mes 7? Mi amada, ninguna de las fiestas del otoño comienzan su cumplimiento sino hasta el inicio del séptimo milenio, el retorno del Mesías. Estas 3 fiestas que vamos a aprender ahora: Yom Terúa, Yom Kippur y Sukkot. El inicio del séptimo milenio, o Shabbat o milenio de Abba, es iniciado el primer día del mes séptimo. El día y la hora nadie la sabe. ¿Qué primer día del mes séptimo? Nadie lo sabe. Por eso nosotros tenemos que estar listos y preparados, ¿verdad? Tal como lo dijo el profeta Malaquías: el sol de justicia saldrá con sanidad en el borde de sus vestiduras. Y vemos el cumplimiento de estos en los evangelios, cuando la mujer que tenía el flujo de sangre tocó el borde del manto del maestro y fue sana. Ella al tocarlo declaró que Él era ese sol de justicia, que Él era el Mesías y que por tanto de sus bordes tenía que salir sanidad. Aquella mujer pudo ser apedreada por tocar un rabino kosher como lo fue nuestro amado Yeshua. Pero a pesar de ello, mis amadas, cuando le preguntaron a ella: ¿quién ha tocado al maestro?, ella no lo negó, porque sabía que había sido sanada. Tal como los rabinos enseñaron que el Mesías había de venir el 4.º día, ya que Él era el sol de justicia y el sol fue creado el 4.º día, según Génesis. Así pasó. Yeshua vino el 15 de Trisli del año 3999, cuando faltaban más o menos 18 meses para el 4.º milenio. La palabra se hizo carne y vino a morar entre nosotros. Entonces, para que vean que la palabra, mi amada, es de total cumplimiento, Yeshua dijo: no pasará ni una rayita que esté escrito en esta palabra, no pasará el sol hasta que no se haya cumplido todo. No se acabará esto, no pasará nada hasta que todo lo que está escrito en su palabra acontezca. Ahora, ya han pasado 2 días, que son 2000 años. Por eso es que el Padre dijo: para mí un día es como 1000 años como un día. Él dijo: 2 días o 2000 años han pasado de que Él vino y puso su tabernáculo entre nosotros. La primera vez que vino, en el año
en el que vino hace 2000 años atrás, se dio la misma enseñanza, la misma exhortación que dieron en el monte Sinaí. Alisten sus vestiduras, lávense, prepárense, porque yo volveré al tercer día. Deben estar listos para presentarse. Y ellos duraron 2 días purificándose, y al tercer día, en el momento en el que menos lo esperaron, tocaron las trompetas. Ahora, el año 6001 de la creación empieza en el 7º milenio o milenio del Shabbat, después de 2 días. Oseas dijo, nos hará revivir a los 2 días y al tercer día nos levantará. Lean conmigo Oseas capítulo 6 versículo 2. Y viviremos delante de él. Entonces, ¿a qué se parece eso? A la misma instrucción que dio Abba el día de la Ketubá, el día que entregó los mandamientos al pueblo. Dijo, purifíquense por 2 días, santifíquense, porque al tercer día, al son de las trompetas, se tendrán que presentar delante de mí. Mis amadas, estamos pronto al tercer día. Vamos a la presencia, algo que será realmente que poderoso. El mundo también temblará de una manera increíble y todo el mundo conocerá quién es el Mesías. Así como el pueblo nunca dudó de Moshe después de eso, y Moisés habló sobre un profeta que había de venir y dijo que si el pueblo no obedecía serían cortados. Él estaba hablando del profeta, nuestro profeta de profetas, nuestro amado Yeshua, el Mesías. Así también, él dijo que al tercer día resucitaría, que al tercer día regresaría. Mi amado, Dios se dispone a hacer algo que conmoverá a toda la tierra, de modo que cambiará la forma en que el mundo entero entiende las cosas. Tremendo, ¿verdad? En el primer día del 7º mes, del mes hebreo que se llama Tisri, es el día de los anuncios, es el día en que fueron dados los 10 mandamientos, pero además es el inicio de la aparición de la luna nueva, que anunciaba el nacimiento del Rey justo, el león de la tribu de Judá. Por eso nosotros celebramos el primer día del mes 7º, día de trompetas, Yom Teruah, porque es una fiesta que el Padre dijo. Además, esa fiesta va a ser el anuncio del pacto del que habló el profeta Daniel. Al mismo tiempo, es una imagen de la resurrección de los que mueren en la fe en el último día. Porque si nosotros leemos en Tesalonicenses, dice, los muertos en Yeshua resucitarán primero. ¿Al son de qué? Al son de la trompeta. Entonces, vemos que la iniciación de esta fiesta tuvo lugar ¿dónde? En el monte Sinaí. Y siempre tiene lugar en un solo día. El día nadie lo sabe y la hora nadie la sabe. ¿Por qué? Porque como todos los años cambia, porque depende de la luna, hay que prepararse por adelantado. Porque conocemos los tiempos y las estaciones, pero nunca sabemos ni el día ni la hora en que va a retornar el Mesías. ¿Qué tal que sea en este Yom Teruah? Mi amado, entre los judíos es una fiesta de 2 días, porque no quieren perdérsela. Pero ese no es el significado, porque no sabemos cuándo sucederá. La idea es ir preparándonos, ensayar, porque el día y la hora nadie lo sabe. Ellos le han colocado un nombre, se llama Rosh Hashanah. Pero entre más escritural, entre más bíblica sea la fiesta que usted celebra, mejor es para el Padre. La idea es prepararnos, y cuando suene la trompeta, habrá llegado el momento. Así debemos aprenderlo, porque es una sombra de algo bueno que se debe cumplir y que debe cumplir nuestro amado Mesías. Desde el primero del mes 7º al 10, hay 10 días de reverencia que llevan al día de la expiación que ustedes han escuchado que se llama Yom Kippur, que es el día más sagrado de todo el año. Este día no comemos, no bebemos, no nos cepillamos los dientes,
ni tomamos agua. Nos preparamos porque es día de juicio. Nos privamos de cualquier placer físico durante todo ese periodo, hasta que se opone el sol, es decir, ayunamos 25 horas. En ese día hay silencio en la tierra de Israel. Hasta el día de hoy, dicen los estudios, que no se escucha nada, porque es el día del juicio. Es tan profético ese día, porque va a ser el día del tribunal, que toda la gente está conmovida, queriendo presentar delante del Padre acepto. Ha sido el día más sagrado en el calendario de Dios. Pero antes de esos 10 días de reverencia, lo que sucede es que nosotros tenemos que estar presentados. Miren, estos 10 días, nadie se presenta delante del Padre sin una ofrenda. Lea la Escritura. Ellos preparan todo y traen el grano al almacén, separando el trigo de la cizaña. La cizaña se avienta en una punta de la era y la van amontonando, y al final de esos 10 días se quema con fuego que no se apaga. Mire tan profético que es toda la Escritura. Esos 10 días son los que se conocen como reverencia, introspección. Revisamos el año pasado, todo lo que hemos hecho, con quién tenemos que hablar, a quién tenemos que pedirle perdón. Y contamos desde que se planta, porque esto es una fiesta bien agrícola. Y cuentan desde que se empezó a regar la tierra. Y dicen que si lo hicimos bien, porque cosechamos poco, porque sembramos poco. Sabemos que lo que estamos cosechando es directamente lo que nosotros hemos sembrado. Para algunos puede ser un tiempo gozoso, pero también puede ser uno en el que veamos que hemos sembrado mal y que la escasa es la cosecha. Y nos damos cuenta que si nos hubiéramos despertado un poco antes, y que si hubiéramos salido a otro campo, y que si hubiésemos hecho tantas cosas, si hubiéramos usado una buena semilla, ahora tendríamos una cosecha mejor, y esta debe durar hasta la próxima cosecha. Es decir, no hay manera de compensar lo que no se ha hecho bien. De modo que este es un tiempo, mis amadas, de introspección y de enfrentarnos con la realidad. Es un tiempo en el que confesamos nuestros pecados y nos preparamos para el día de la expiación, porque es 10 días después de Yom Teruah. Ese día es el mismo día del juicio y se le llama día de expiación, por lo que tenemos gratis y a nuestro alcance la redención, y es lo que se enfatiza, porque va a venir el gran día y temible, el día del juicio, el gran Yom Kippur, en donde usted ya no va a poder decir nada, porque va a recoger lo que usted sembró. Miren qué bonito es y alegórico todo lo que dice la palabra. Aquellos que no sean expiados serán juzgados. Por lo tanto, ese día de la expiación nos lleva 5 días después a la fiesta de los tabernáculos. Pero bueno, son 3 fiestas que vamos a estar hablando. Hoy me voy a centrar en Yom Teruah. Miren que nuestro amado Yeshua sí sabía de las fiestas y sí las celebraba. Veamos qué sucede en los relatos de los evangelios. Dice el capítulo 7 del Evangelio de Juan, que durante ese verano el Mesías envió a sus 70 al final del verano. Volvieron ellos, ¿verdad?, a reunir. Que fue cuando le dijeron: amado, en tu nombre echábamos fuera demonios. Y él les decía: veía a Satanás caer como un rayo desde el cielo. Ahora bien, al final de ese verano se celebraba la fiesta de las trompetas, Yom Teruah. Pero dice que él no caminó entre los dirigentes religiosos, los judíos que estaban en Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque querían matarle. Entonces sus discípulos y él sabían esto. Todo el mundo sabía que los ánimos estaban alterados porque Yeshua había trastornado su sistema religioso, por lo cual querían matarlo. Por eso él no andaba entre los judíos en Jerusalén, sino que permanecía al norte, y en vez de subir a la fiesta de las trompetas, se quedó en otro lado del mar de Galilea, en las montañas, y ahí estaba alimentando a los 5,000, porque desde allí, desde aquel lugar ventajoso, no solo podía ver el primer indicio de la luna
el primer día del mes séptimo, sino que podía ver las hogueras que yo les dije que se encendían en todo Israel cuando era luna nueva y que avisaban que era principio de mes. Entonces él permaneció allí para el día de las trompetas, para el Yom Teruah. Es importante, mis amados, que nos fijemos que en esta fiesta no era obligatorio subir a Jerusalén. Por eso él se quedó allá. Ese día llegará, estés donde estés y hagas lo que hagas, como pasó con nuestros antepasados en el desierto, que sonaron en el momento que ellos no sabían. De modo que después de todo ese día, Yeshua descendió y se fue para Capernaum y entró en una sinagoga en Shabbat. Y lo que enseña es nada más ni nada menos sobre el último día y el día de la resurrección. ¿Habló de qué? Del séptimo milenio. Y cuando habló de la resurrección, como estaba enseñando sobre la fiesta de trompetas, es decir, sobre Yom Teruah y lo que sucedería, el Mesías interpretó todas las fiestas en los evangelios. Entonces, así cuando vamos al libro de Apocalipsis, podemos ver cómo es el modo en el que él celebra lo que ya había dicho, lo que ya él mismo predicó en la sinagoga, en los evangelios. Pero si no entendemos la fiesta, mis amadas, no sabemos cómo él las interpretó, entonces no sabemos qué dejó él claro, y por eso es que no sabemos cómo se van a dar los tiempos en el Apocalipsis, y todo el mundo anda haciendo lo que sea y creyendo en que va a venir un rapto de cualquier manera y no están preparados. Por eso es que si usted y yo no entendemos las fiestas que son tan importantes, nosotros nunca vamos a entender el Apocalipsis. Para todo ello nos estamos preparando. Mi amado, el Padre no improvisa, Él no juega al azar, Él es Dios. Entonces, viendo Yeshua que lo querían matar allí, se fue a la montaña. Y fue cuando se llevó a 3 de sus discípulos. Ya estaban preparándose ¿para qué? Para Sucot. Pedro, Santiago y Juan. Y estuvo en el campo. Y fue cuando usted lee que se le aparecieron Moisés y Elías. Eso pasó en el día de la expiación. ¿Qué hacía él ahí? En Yom Kippur, haciendo lo que hacíamos y lo que tenemos que hacer nosotros. Un día de adoración y de oración. Y como no estaba obligado a estar en Jerusalén, se fue al monte a orar, se apartó. Lo que tú y yo debemos hacer el 10 de Tisri o el 10 del mes séptimo, lo conocido como Yom Kippur. Se quedó afuera. Y al aparecerse Moisés y Elías, ellos lo hicieron con un propósito muy concreto, ya que en toda fiesta de bodas, al comienzo de la ceremonia, deben haber 2 testigos. Moshe representando la Torá y Elías a los profetas, porque no había nada más, ¿verdad? La Torá y los profetas siempre están representados, no solo en las bodas, sino en todo el Estado de Israel, porque ustedes saben que ellos son muy bíblicos, aunque también tienen cosas de hombre, y que han puesto cargas pesadas, como el mismo Yeshua lo dijo. Entonces dice que hubo la transfiguración. Él se transfiguró delante de ellos y de sus 3 discípulos. Lo que él hizo fue un giro como sumo sacerdote. 5 días después, él iba a tomar el sacerdocio conforme a la orden de Melquisedec. Él iba a resucitar. Viendo esto, Pedro le dijo: Señor, es bueno que estés aquí. Construyamos 3 tabernáculos, uno para Moshe, otro para Elías y uno para ti. Entonces, ¿por qué dijo Pedro eso? Porque estaban a punto de la fiesta de Sucot o tabernáculos y debían ir a Jerusalén, porque esa fiesta sí es en Jerusalén. Durante 7 días debían vivir en una tienda, en un Sucot, durante la fiesta. Pero como ellos sabían que había problemas en Jerusalén, le dijeron: si quieres te construimos tu Sucot aquí. Entonces una voz de las nubes volvió a decir: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y de ahí juntos Yeshua les dijo: no. Y subieron a Jerusalén. Yeshua, después del día de la expiación, sube a Jerusalén a fin de participar en la fiesta de los tabernáculos en Sucot. Y la situación se volvió difícil, aún más, por la persecución, ¿verdad?
Entonces, mis amadas, en todo este relato bíblico, nosotros podemos ver cómo Yeshua, como israelita, cumplió todas las fiestas. Y si usted y yo tenemos una mente hebrea, no judía, porque ellos también están en el judaísmo y tienen cargas de hombre pesadas, como dijo Yeshua, ¿verdad? Por ejemplo, celebrar Rosh Hashanah 2 días, donde Yom Teruah es un solo día. Entonces, hacen cosas buenas, pero que a veces son complicadas para nosotros. Imagínese usted no trabajar por 2 días. Pero si usted tiene una mente hebrea, una mente israelita como nuestro amado Yeshua, usted entiende la fiesta. ¿Debemos cumplirlas? Sí, claro que sí, porque son olán. Olán es una palabra en hebreo que tipifica eternas. Son sombra de lo que viviremos. Leímos que son ¿qué? Por estatuto perpetuo. Entonces, volviendo a la fiesta que aprenderemos hoy, Yom Teruah, surge una pregunta. ¿Por qué los hermanos judíos movieron esta fiesta? ¿Por qué le cambiaron el nombre por Rosh Hashanah? Mi amada, Yom Teruah es una fiesta que anuncia el regreso por segunda vez de nuestro amado Yeshua. Es entonces cuando los santos serán recogidos, como lo anuncia Pablo en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Año tras año, al celebrar esta fiesta, despertamos a la preparación requerida para el encuentro con nuestro amado Yeshua, nuestro Rey. Él lo dijo, Mateo 25, del 1 al 23. Es más, Nehemías y Esdras nos dan un ejemplo de qué hacer en esta fiesta. Luego de que salieron de la cautividad en Babilonia, Nehemías y Esdras convocaron al pueblo para reunirse, para escuchar la lectura de la palabra. Nosotras, mi reina, mi amado hermano, también salimos del cautiverio del enemigo. Entonces ese día podemos reunirnos para juntos leer la palabra, juntos testificar, juntos gozarnos. Es un día de libertad, es un Shabbat o Shabbatón. Se le llama Shabbat alto porque puede caer cualquier día de la semana. Es un día para nosotros gozarnos de lo que nuestro amado Yeshua ganó por nosotros. No es para fanatizarnos, para encerrarnos, ni para solo comer granada. Usted puede comer ese día granada porque tipifica la Torá. Usted ese día puede hacer unos actos proféticos bonitos. Usted ese día toca la trompeta. Y dicen nuestros hermanos judíos que ellos tienen muchas cosas buenas de lo cuales nosotros podemos aprender porque ellos son muy apegados a la Torá, que mínimo ese día se deben colocar el sonido del shofar más de 7 veces, porque ese es un día en el que usted no pierde oportunidad para glorificar al Eterno y para decirle: yo me quiero preparar para el retorno, yo quiero escuchar audiblemente la última trompeta. Mi amada, como esta celebración depende de la aparición de la luna, varía cada año, entonces debemos estar atentos. Para los judíos, Rosh Hashanah es este fin de semana, pero de acuerdo al calendario bíblico, este está pronosticado que sea del 10 al 11. Casi nunca nos equivocamos, del 10 al 11, que se vea el primer cachito de luna. Ese día es día de Yom Teruah. Entonces esté preparando todo, una mesa bonita, una cena con su familia en la Quejilá, donde usted se encuentre para tocar el shofar. Así como lo dijo nuestra Padre. Invite a alguien, compartamos la palabra, debemos estar atentos. Este día se celebra como si fuera un Shabbat, por eso se le llama Shabbatón, Shabbat alto, Gran Shabbat, reposo especial. ¿Por qué? Ya le dije, puede caer en cualquier día de la semana. Entonces, como Yom Teruah es el día de las trompetas, debemos tener mucho cuidado de lo que aprendemos porque el judaísmo lo convirtió en Rosh Hashanah, año nuevo. Recuerden que ellos tienen 2 años. Cuando ellos salieron de Babilonia, trajeron eso de allá. Allá se celebran 2 inicios de año. Acá también se celebraba uno que se llamaba Atikut, que yo después les hablaré de eso para que ustedes no se enreden porque estamos hablando de la fiesta. Entonces, ¿cómo sabemos o nosotros estamos aprendiendo la Torá? Ella nos ordena que el primer día del mes séptimo, Tisri, lo celebraremos. La Torá no nombra a los meses, solamente el mes de la vid, ¿verdad? Que es el primer mes del año. Pero
nuestros hermanos judíos le colocaron meses. Entonces, para que usted sepa, es Tishri. El primer día del mes séptimo, el primero de Tishri, celebramos Yom Teruah. Y nos manda que a observar el día santo. Y ya sabemos qué significa. Día de aclamación, como dice Levítico 23, del 23 al 25. Números 29, del 1 al 6. Yom Teruah es un día de descanso. Un Shabbat especial. Mi amada, la Torá no nos da mucha explicación del por qué este día se debe hacer. Ya les expliqué de dónde viene. Las demás fiestas nos dicen mucho, explican muy bien cada una de ellas. Sin embargo, sabemos que estas son fiestas que son sombras del retorno de nuestro Salvador Yeshua. Bien sabemos que nuestros hermanos de la casa de Judá todo lo escudriñan y ellos aún no creen en el Mesías, ¿verdad? La mayoría. Entonces, cuando ellos salieron de Babilonia, crearon un calendario calculado para ayudar a los que estaban en el exilio o retirados a que más o menos supieran la fecha, pero no quiere decir que ese calendario lo vamos a utilizar 100% como lo están haciendo hoy. Esta parte era buena, era una buena idea. También le pusieron nombres a los meses, cosas que papá no mandó. Y establecieron un año nuevo para ellos prepararse a sí mismos para el año de la remisión. Y aunque no los cuestionamos y aunque Rosh Hashanah es una fiesta en la que ellos tratan de que gire alrededor del Eterno, es una fiesta calculada. Porque ellos celebran el inicio del año, del primer día cuando fue creado el mundo. Por eso es que ellos celebran ese día. Y pues ya ellos están muy cómodos y muy acostumbrados con lo aprendido en Babilonia, ¿verdad? Entonces unieron un año nuevo con el Yom Teruah y aprendieron eso. Yo les decía que los babilonios celebran 2 inicios de año, así como los judíos, no conocedores de Yeshua, porque los que conocemos a Yeshua celebramos las fiestas del Eterno. Entonces, Yom Teruah no tiene nada que ver con Rosh Hashanah. Ellos han unido estas dos celebraciones, por lo cual la mayoría que está buscando las raíces hebreas, al ver que Rosh Hashanah coinciden con Yom Teruah, lo celebran sin ningún problema. Pero mi amada, yo te digo, tú debes buscar una guianza del Padre y que Él te revele, no seguir lo que te dice la hermana Erika, lo que te dice Bresle, lo que te dice X o Y maestro que tú tengas. El centro de esta fiesta es el Padre. Yo solo te digo, hazlo con entendimiento. No cambies una fiesta bíblica por una humana, porque estarías haciendo lo mismo que hiciste cuando estábamos en el mundo, por así decirlo, en otra religión. El Padre quiere que tú seas escritural, porque es la escritura la que nos dice a nosotros cómo va a ser el retorno del Mesías. Y es maravilloso encontrar que de eso habló desde Génesis hasta Apocalipsis. Es tremendo ver que es tan bonito como se nos enseña a nosotros. Estoy buscando un pasaje de Oseas que a mí me gusta mucho porque él habla de cómo va a ser ese día. Si usted quiere lo puede buscar conmigo. Me fascina porque a mí todo lo que tiene que ver con mi amado Salvador me emociona. Yo vivo en este mundo por él. Y soy muy apasionada por su palabra, por estudiarla, por compartirla. Me duele cuando yo veo personas que no es que no hagan lo que yo digo, sino que la enseñanza no la aprovechan. No la aprovechan. Hoy me llamaba una mujer de Estados Unidos y me decía que quería estudiar conmigo. Y tanta gente que quiere estudiar y los que tienen la oportunidad se dan el lujo de despreciarlo. Que no los tome la eliminación del grupo como ladrón en la noche. Miren qué hermosa. Oseas capítulo 6, versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Entonces dirán, convirtámonos, vayamos ante Yahweh, porque Él nos hirió, pero Él nos restaurará. Nos quebrantó, pero Él nos vendará. Después de 2 días nos vivificará, y al tercer día nos levantará, y viviremos delante de Él. Y entenderemos cómo llegar al conocimiento de Yahweh, como el alba está preparada a su salida y vendrá a nosotros
cual lluvia, como la lluvia temprana que irriga la tierra. Oh Efraín, nos está hablando a nosotros, a la casa de Efraín, a la que se fue. ¿Qué haré contigo? Oh Judá, ahora nuestros hermanos judíos, ¿cómo procederé contigo? Porque su compasión es cual nube matinal y cual rocío que surge temprano y luego desaparece. Por esto corté a los profetas y les di muertes con el hablar de mi boca. Como la luz saldrá mi justicia, porque en la misericordia me he complacido y no en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios más que en los holocaustos completos. Tremendo, mi amada. Es hermoso esta palabra, es totalmente profética. Ese día de Yom Teruah, noche del 10, es decir, el 10 al atardecer hasta el 11 al atardecer es Yom Teruah. Sea un tiempo maravilloso, celebre una cena hermosa con su familia. No le ponga cerdo, no le ponga comidas que no están en la escritura. Disfrute, coloque el sonido del shofar. Es un día para que usted recuerde y practique cómo usted va a escuchar la trompeta final. Solo dice Tesalonicenses, al final de la trompeta. No sabemos si va a ser esta. Todavía yo creo que falta, ¿verdad? Pero debemos estar preparados. Entonces, mis amados, los mando, los exhorto a que se preparen para este gran día. No sé si tienen duda, tienen alguna inquietud. Quiero que me pregunten ahora qué más se puede hacer. Sería genial que se hicieran un misbet, un baño de purificación. Para mí el baño de purificación nosotros lo podemos hacer en nuestra ducha. ¿Sabe por qué? Porque la única instrucción que hay es que se haga en aguas corrientes. Y ya de por sí la ducha es un agua que cae y baja. ¿Cierto? Por eso ve que Yeshua se hizo un misbet antes de las fiestas. Se la hizo Juan el que sumerge, ¿verdad? Y prepárense para este hermoso día de una manera hermosa. Así que miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4, se lo voy a leer. Así que hermanos, les suplicamos y les rogamos encarecidamente por nuestro amado Yeshua, que de la manera que aceptaron de nosotros instrucción respecto al modo en que deben conducirse y agradar a Elohim, así crezcan cada vez más. Pues ustedes conocen los mandamientos que les hemos dado por la autoridad de nuestro Yeshua, de nuestro Adón Yeshua, porque esta es la voluntad de Elohim, su santificación. ¿Sí ven? Misbet. Y que se aparten de toda fornicación. Y que cada uno de ustedes sepa poseer su propio vaso en santidad y con honra, y no en pasiones de concupiscencia como el resto de los gentiles que no conocen a Dios. Y que ninguno se atreva a transgredir y a defraudar a su hermano en este asunto, porque nuestro Adón es el que castiga en todas las cosas, tal como desde el tiempo atrás les dijimos y les advertimos, porque no lo llamó Dios a inmundicia sino a santidad. Por tanto, el que defraude en esto no defraude a hombres sino a Dios, que puso en ustedes su espíritu divino. Si usted sigue leyendo, dice, esforzándose por mantener tranquilidad. Y si leen el 13, dice, pero yo quiero, hermanos míos, que estén informados respecto de los que durmieron, para que no se entristezcan como los demás hombres que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también Elohim traerá junto con él a los que durmieron en Yeshua. Y está hablando de cómo va a ser ese día. Entonces, ese día, ¿qué citas bíblicas podemos leer? Todas las que hablan del retorno de nuestro amado Yeshua. Todas las que hablan del retorno de nuestro amado Yeshua. Comparta ese día con alguien especial. Si no tiene shofar, el shofar por lo general lo tocan los varones, colóquelo allí en YouTube. Mis amadas, ¿tienen alguna pregunta? Pregunten ahora. Cualquier duda acerca de esta maravillosa fiesta, las bendigo con toda bendición de lo alto. Prepárense para este día. Yo estoy muy feliz por esta fiesta.
Y creo que nuestro Abacados quiere que nosotros estemos unidos en armonía y lo celebremos de una manera hermosa. Prepárese para ese día. Las bendigo, mis amadas hermanas y hermanos, con toda bendición de lo alto. Oramos para que este tiempo sea nuestro amado Padre, en el nombre de Yeshua, quien nos enseñe. Padre, hay muchas preguntas, mi Rey. Hay muchas dudas. Es el primer año de Yom Teruah para muchos. Ayúdanos, Padre de Gloria, a entender cómo son las fiestas. No son para encerrarnos, no son para no disfrutarlas, para no deleitarlas. Enséñanos, Padre de Gloria. En el nombre poderoso de Yeshua, te pido, mi Rey amado, que seas con cada una de ellas. Y conmigo también, Padre de Gloria, enseñándonos cada día más a que esta es una fiesta de regocijo, de amor, de paz, en el que nosotros ensayaremos cómo vamos a escuchar la trompeta en tu retorno. Te bendigo, mi amado Padre, cúbrenos con la sangre preciosa del Cordero, limpia nuestra atmósfera profética y que esta enseñanza llegue al corazón de todo aquel que la escuche, Padre de Gloria. Mi amada Luz Helena, no, ese día no se ayuna, ese día se come muchísimo y rico, pero 10 días después, Yom Kippur, que es la clase que les voy a dar en la próxima ocasión, sí se ayuna, porque ese es el día en que recordamos el juicio. Las quiero mucho, las bendigo con toda bendición de lo alto, son una gran bendición para mi vida. Espero que cada una de las palabras de esta clase quede grabada en su corazón, porque para mí es una de las fiestas más hermosas que hay. Así que valoren la enseñanza que el Padre les da, pónganla en práctica. Las amo, les mando un abrazo muy grande. No se olviden de orar por esta servidora. Las quiero mucho. Shalom, shalom.